Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Antes que nada, me gustaría pedirles disculpas por no poder estar en este momento presencial ahí con ustedes. Y también me gustaría, antes de comenzar a hablar, agradecer al CATER, al Colegio de Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Entre Ríos, agradecer a la UADER, a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, por permitirme ser parte de este evento y disertar, ¿no?, sobre lo que es el rol docente en las formaciones de acompañamiento terapéutico. La verdad que para mí es un privilegio estar disertando en esta universidad, ya que la UADER, a mi criterio, bueno, es la primera universidad en haber brindado la tecnicatura universitaria en acompañamiento terapéutico, forma acompañantes terapéuticos de formación de pregrado desde hace más de 20 años, y bueno, para mí es un placer que me hayan tenido en cuenta para poder hablar, ¿no?, sobre el rol docente. Mi exponencia se llama El rol docente del acompañante terapéutico, formar desde la praxis, no de la repetición. Y por ahí la frase que me hizo reflexionar cuando me convocaron para hablar de este tema, ¿no?, es que formar acompañantes no es solo enseñar técnicas, sino que en realidad es sembrar conciencia profesional, ¿no? Y sobre todo pensando en el momento histórico que estamos como profesión, estamos en un momento en el cual estamos profesionalizando la práctica. En mi caso puntual, yo soy de provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos tecnicatura hace mucho tiempo, sino que en realidad hace tan solo, bueno, hace 10 años que tenemos tecnicatura, pero en realidad que se empezó a implementar en toda la provincia hace muchísimo menos. Entonces, bueno, me parece muy importante poder comenzar a hablar, ¿no?, de lo que sería el rol docente dentro de las formaciones de AT. En este caso sí me gustaría recalcar que toda mi disertación va a ser sobre el rol docente en las formaciones AT, pero el docente que es AT y que ejerce la praxis día a día, ¿no?, como acompañante terapéutico. Una pregunta que se me ocurre es, ¿qué se transmite cuando enseñamos de la experiencia situada y no de la teoría despegada de la realidad, ¿no? Esta pregunta me surge en base a una de las cátedras que yo doy. Yo en mi provincia soy docente de varias cátedras, soy docente de contextualización, que es una materia muy histórica dentro del acompañamiento terapéutico, y también soy docente de la cátedra de psicofarmacología. Cuando me convocan para ejercer la docencia dentro de la cátedra de psicofarmacología, por ahí lo primero que pensé fue, che, pero ¿cómo un acompañante va a dar psicofarmacología cuando claramente es una cátedra más médica, ¿no?, por así decirlo? Y en este punto, algo que pensé cuando me ofrecieron la cátedra fue, bueno, a ver, voy a pensarla eh, desde el rol de docente barra estudiante y pensando sobre todo en qué me hubiera gustado ver a mí cuando estudié la tecnicatura, ¿no? Y en ese punto pensé en lo que es la psicofarmacología aplicada, pensé por ahí, en lugar de focalizarme mucho en lo que son los neurotransmisores y sí, los neurotransmisores, perdón, eh, preferí focalizarme más que nada en lo que son, por ejemplo, los efectos primarios, los efectos secundarios, los efectos paradojales, que como acompañantes terapéuticos, ¿no?, esa teoría que parece tan alejada, que parece muy arraigada por ahí al campo de la medicina, se pueda llevar a la praxis diaria de la T, ¿no? ¿A quién no? Por ahí muchas veces como a T nos ha pasado de una familia que nos diga, che, ¿por qué mi hijo toma un antipsicótico si él no tiene el diagnóstico de psicosis de base, ¿no? Bueno, en ese punto es muy importante, dentro de lo que es la psicofarmacología aplicada, conocer las diferentes categorías de psicofármaco, conocer que esas categorías ya quedaron obsoletas, que fueron generadas en la década del 60, pero que ya están obsoletas. Me parece importante conocerlo y aplicarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque como acompañantes muchas veces podemos tranquilizar a la familia, podemos trabajar con esa ansiedad, con esa demanda, tanto del usuario como de la familia, lo mismo que conocer los efectos secundarios del fármaco, conocer cuánto tiempo tarda en hacer efecto ese fármaco, considerando que somos profesionales, ¿no?, que intervenimos en la cotidianidad, que intervenimos en la vía pública y que tal vez por ahí ignorar estas pequeñas cosas pueden hacer que un usuario nuestro en pleno acompañamiento comience a presenciar síntomas secundarios que en gran parte fue responsabilidad nuestra, ¿no?, haberlos detectado para hacer una buena praxis profesional y no llevarlo a una mala praxis, ¿no? En ese punto, volviendo a esto, como les decía recién, para mí es muy importante que todo lo que se enseñe desde las formaciones de AT, sea desde una práctica situada, ¿no? Me parece muy importante que el docente conozca cuál es el rol y función del acompañante, conozca cuáles son sus incumbencias, sus limitaciones, conozca sobre todo la realidad actual de la T, ¿no? A ver, nosotros
elegimos una profesión que está en pleno proceso de expansión. Por lo tanto, a mi criterio, yo considero que no es lo mismo el AT de hace 10, 15 años atrás que el AT actual, ¿no? La sociedad es diferente, la profesión ha ido evolucionando, las demandas han ido actualizando, no son las mismas. Entonces me parece muy importante que el docente que esté al frente de esa cátedra conozca la realidad AT, ¿no? Y no brinde una teoría completamente despegada de la realidad, sino que en realidad la adapte o la lleve a la realidad, ¿no? La importancia de la práctica situada. Para mí, bueno, esto en parte lo dije recién, la filmina en realidad más que nada para que lo tengan ustedes más como soporte visual, ¿no? Como les planteé, la formación para mí es un mecanismo emancipador que tiene la T, lo vengo proponiendo desde mi primer libro, Encrucijada entre el ser y la praxis. La formación es la herramienta emancipadora que tiene la T para poder posicionarse diferente, ¿no? eh, frente al resto del equipo, frente a las instituciones, frente a la familia, frente al usuario, ¿no? La formación básicamente va a ser lo que nos va a hacer profesionales. Bueno, en provincia de Buenos Aires nosotros, como les decía, no hace mucho que tenemos tecnicatura, a diferencia de ustedes. En provincia de Buenos Aires conviven formaciones, conviven ATs que están formados por cursos de 24, 50, 60, 100 horas cátedras, como también conviven ATs de formaciones oficiales, como la 1014, la 1221, la licenciatura en AT, bueno, en fin, ¿no? Conviven todos esos AT. Y en este contexto puntual de provincia de Buenos Aires, no me voy a cansar de decir, la formación es la herramienta emancipadora que tiene la T para poder eh, posicionarse diferente. Algo muy importante que me parece también dentro del rol docente, uno de mis autores de referencia, bueno, es Freire, claramente es un autor de referencia, es esto, ¿no? De enseñar desde el diálogo y la reflexión crítica. Yo lo que intento hacer como docente en todas mis cátedras es siempre promover el diálogo y la reflexión, problematizar situaciones. Yo sigo poniendo el ejemplo por ahí de psicofarmacología porque me parece un ejemplo clave, porque me suele suceder todos los años que cuando el estudiante comienza a cursar la cátedra, enseguida le surge también este prejuicio de, che, esta cátedra es una cátedra propia para que la dé un médico, para que le dé un psiquiatra, ¿por qué la va a dar un acompañante, no? Y en definitiva, cuando se promueve el diálogo, cuando se promueve la reflexión, se terminan generando espacios de debate, de aprendizaje mutuo. Y siempre pasa lo mismo, al final de la cursada el estudiante logró deconstruirse, por así decirlo, y empieza a decir, che, mirá qué importante que este tipo de cátedras también estén dadas por acompañantes terapéuticos, ¿no? No sé cómo es en la provincia de Entre Ríos, puntualmente el plantel docente, pero en provincia de, de Buenos Aires, puntualmente en mi ciudad, en Mar del Plata, un discurso que se repite mucho es que el AT tiene que ejercer la docencia que es importante que la T ejerza la docencia, pero puro y exclusivamente en las cátedras exclusivas de la T, ¿no? Como por ejemplo modalidades del acompañamiento terapéutico, niñez y adolescencia, prácticas, pero la T bajo este modelo termina quedando por fuera de muchísimas cátedras, como puede ser salud pública, salud mental, como puede ser psicología de los grupos, bueno, en fin, ¿no? Psicofarmacología, psicopatología, psicología general, bueno, en fin, queda fuera de muchísimas materias que en realidad tranquilamente podría dar un acompañante terapéutico y a la vez también eh, yendo, ¿no? a esta filmina, ¿no? Tranquilamente la podría dar en una T y articularlo con la práctica y con la experiencia situada. Vuelvo de vuelta a lo mismo, me parece que hay un contraste muy grande muchas veces de parte de los docentes que brindan la docencia en el campo AT, ¿no? Sobre lo que es transmitir conocimiento y generar un pensamiento crítico en el estudiante que se tiene enfrente, ¿no? Muchas veces por ahí hay un modelo académico muy reduccionista, por así decirlo, en el cual el docente se basa únicamente en transmitir contenidos y esto se ve que muchas veces por ahí los estudiantes repiten frases, repiten contenidos sin que haya una reflexión, sin que haya un diálogo, sin que haya un verdadero pensamiento crítico, ¿no? En este punto a mí me resulta muy importante y es lo que trato de transmitirle siempre a mis estudiantes, es que cuando lean un autor entiendan desde qué óptica está hablando ese autor, ¿no? Entiendan desde qué postura habla ese autor, desde qué defiende ese autor cuando habla, qué ideales tiene ese autor, de qué profesión viene ese autor. Y esto no para criticar o para destruir, lejos de eso, en realidad justamente para generar un pensamiento crítico en el futuro estudiante de acompañamiento terapéutico. Yo siempre digo lo mismo, muchas veces pasa que
El AD termina por ahí como generando una especie de blanco o negro de los diferentes marcos teóricos, psicoanálisis sí, psicoanálisis no, modelo cognitivo-conductual, gestáltico, y en definitiva el AT, a mi criterio, si bien emerge claramente en un principio de la psicología, hoy en día se tendría que empezar a apoyar en otras disciplinas. Podríamos hablar de lo que sería el modelo de calidad de vida, el sistema de apoyo, bueno, en fin, se puede apoyar en otros marcos teóricos, en otras disciplinas, que hasta son complementarias, ¿no? Y esto no anula lo otro. En ese sentido, creo que hay que generar el pensamiento crítico en el estudiante. Y acá, bueno, esto que decía también va de la mano, ¿no? El docente ateno como puente entre saberes y en este sentido también la importancia de eh, que en las formaciones el plantel docente tiene que ser interdisciplinario. Eso también me gustaría aclararlo, ¿no? Porque las diferentes disciplinas que ejerzan la docencia, por ejemplo, un psicólogo, un terapista ocupacional, un psiquiatra, siempre y cuando conozca cuál es el rol y función de la T, siempre y cuando está en contacto diario con acompañantes terapéuticos, va a poder generar un puente entre la práctica y el saber, ¿no? De hecho, creo que justamente en base a esta falencia que hay de no poder articular práctica con saber, es que a veces se genera un abismo, ¿no? Entre lo que es el encuentro de salud y educación, el encuentro entre los docentes y los acompañantes terapéuticos. Pienso que si por ahí la mayoría de los docentes estuviera en contacto con la práctica real de la T, se podría enseñar un contenido más significativo y más real, ¿no? Que el AT pueda verse reflejado en esa teoría y pueda verse aplicada y no se encuentre, ¿no? Con la utopía, que sucede mucho, que es algo que viene, que es algo que recurren muchos a supervisión, ¿no? Que se encuentran con la utopía que muchas veces se ve en las formaciones, que es completamente diferente a la práctica real, ¿no? Acá justamente esto que decía, el valor de enseñar de la experiencia del acompañamiento, la importancia de poder integrar teoría, práctica y ética profesional, volviendo a esto de los bandos, a veces se genera un bando entre muy linda la teoría, pero yo aprendo de la práctica. La realidad que si bien es cierto que estamos en un momento como disciplina, en un momento empírico en el cual estamos haciendo ciencia, en el cual estamos haciendo conocimiento, es necesaria la teoría. Y en este punto es muy importante que el docente que esté enfrente pueda articular esa teoría con la práctica y con la ética profesional. Si no puede hacer esa articulación, la enseñanza termina siendo completamente vacía, por así decirlo, ¿no? Bueno, esto, el saber situado, enseñar de la realidad territorial, institucional y social. Es complicado por ahí un docente explicando cómo se trabaja en el ámbito educativo si ese docente nunca trabajó con AT y no trabaja ni siquiera con acompañantes terapéuticos que se desenvuelvan en ese ámbito, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los desafíos actuales de la formación AT? Perdón. Eh, a ver, yo creo que el primer desafío que se tiene, por lo menos acá en provincia de Buenos Aires, no sé cómo será en Entre Ríos, es el tema de qué impacto tiene formar sin reconocer la voz de quienes sostienen la praxis, ¿no? ¿Y esto cómo se refleja? Se refleja en el sentido de que nos encontramos con muy pocos docentes AT ejerciendo la docencia. Y esto es un desafío actual muy notable. Acá, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, uno accede a la docencia por intermedio de concursos, si bien ustedes me podrían decir, bueno, pero no hay AT ejerciendo la docencia porque no concursan. La realidad es que hay muchos AT que concursan, pero el sistema no reconoce la voz de la T. Les voy a poner un ejemplo concreto. Cuando uno concursa está el anexo 3, si mal no me equivoco, que es donde va el CV. Bueno, el anexo 3 da puntaje a los títulos de terapista ocupacional, de psicólogo, de médico, de kinesiólogo, pero no da puntaje a la licenciatura en acompañamiento terapéutico. Yo, además de ser licenciado en AT, soy licenciado en educación inclusiva. A mí mi título de licenciado en educación inclusiva me sumó puntaje, pero el de AT no me sumó puntaje. Esto básicamente lo que hace, o la problemática que genera, es que todo AT que quiera concursar siempre arranque 3 o 4 escalones por debajo de cualquier otro profesional, ¿no? Que quiera concursar. Bueno, la otra problemática es la escasez de docente con práctica profesional activa. Nos encontramos por ahí con muchos docentes que han ejercido el acompañamiento terapéutico, pero por ahí hace más de 5 años, de 6 7 hasta 10 años, que no ejercen activamente el acompañamiento terapéutico. Yo insisto, para mí la formación tiene que ser interdisciplinaria,
pero para mí uno de los requisitos, sobre todo en materias como prácticas, como modalidades, es que el docente esté en práctica activa, que sepa cuál es la realidad actual de la T, ¿no? Otro desafío que hay dentro de las formaciones, por lo menos en provincia de Buenos Aires, es una formación muy fragmentada, barra medicalizada. En el caso puntual nuestro tenemos una formación que es la 1221, que está muy abocada a lo que es la ley lo que es la ley de salud mental, dejando de lado por ahí contenido como puede ser personas con discapacidad, como puede llegar a ser AT en ámbito educativo. Considero que el 90 y pico por ciento de los AT de provincia de Buenos Aires, su primer trabajo es en el ámbito educativo. Para mí, dentro de la currícula tendría que haber una cátedra que sea eh, AT en ámbito educativo. Yo también cambiaría lo que es psicología de los grupos por dinámicas grupales, en el sentido de poder incorporar técnicas grupales que provengan del campo de la educación, como puede ser el protocolo SER. Bueno, en fin, ¿no? Que el AT comience también a tener otras herramientas por fuera del campo de la psicología. Bueno, básicamente esto también que les decía recién, toda esta situación termina invisibilizando el rol del ateno como formador legítimo. Entonces, en este punto muchas veces sucede también, ¿no?, que hay un desinterés del estudiante, decir, che, ¿para qué me voy a seguir formando si en definitiva hay un abismo entre lo que me da, entre lo que me da el docente, la práctica, y tampoco veo que haya docentes ocupando tampoco veo que haya ATs, perdón, ocupando el rol docente. En ese sentido, también Nobleza Obliga, los últimos años ha empezado a ver más AT ejerciendo la docencia. Creo que eso empieza a generar un cambio generacional y está bueno, ¿no? Por ahí sí, a modo de cierre, como no voy a estar, me gustaría dejarles algunas preguntas de debate y para que ustedes la piensen, ¿no? ¿Qué saberes debería transmitir un docente AT hoy en día? ¿Cuáles son las cosas que para ustedes hoy en día tendrían que verse en las tecnicaturas, tendrían que verse hasta en la licenciatura, en las formaciones? ¿Los programas actuales responden a las demandas actuales? Bueno, y también como segunda pregunta me gustaría hacerles, para que se la hagan y debatan ahora, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la reflexión crítica en la formación actual? ¿Hay reflexión en la formación actual? ¿Hay diálogo convergente? A ver, se posicionan diferentes autores de diferentes marcos teóricos y se busca, se intenta generar puntos en común, se brinda la docencia a una postura dentro de todo ateórica o se termina brindando ejerciendo la docencia bajo un marco conceptual hegemónico y el estudiante durante 3 años ve un solo marco teórico, ¿no? A mí en este punto hay una frase de Ana María Fernández que me gusta mucho, ella la dice en una entrevista que ella sostiene que es psicoanalista, pero que ella eligió ser psicoanalista, ¿no? Ella dice que en la UBA cuando ella estudiaba había pluralidad de voces, entonces el estudiante podía elegir si quería ejercer el psicoanálisis, el modelo cognitivo-conductual, el gestáltico, pero que hoy en día eso ya no sucede, que hoy en día al estudiante se le impone el psicoanálisis, ¿no? Ella manifiesta eso. Yo creo que en el campo de la T, por lo menos en provincia de Buenos Aires, sucede mucho eso, se impone el psicoanálisis, se sostiene que el psicoanálisis es la única manera de hacer acompañamiento terapéutico, y esto muchas veces hasta termina generando rispidez y resistencia de parte de muchos colegas o de parte de muchos estudiantes que están estudiando. Yo en mi caso a mí el psicoanálisis me gusta, pero considero que se puede hacer acompañamiento terapéutico por fuera del psicoanálisis. Yo en mi caso puntual, por ejemplo, apunto un modelo muchísimo más integrativo y en mi praxis cotidiana me apoyo mucho más en lo que sería el modelo de calidad de vida, el modelo de buenas prácticas, el paradigma social de la discapacidad, que son modelos que en definitiva no se contraponen con el psicoanálisis. Un psicoanalista tranquilamente considero yo que podría usar estos modelos como complemento, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que la formación actual tendría que empezar a transmitir eso, ¿no? Tendría que empezar a transmitir un horizonte mucho más amplio que el actual. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta pequeña disertación. Nuevamente les pido disculpas por no poder estar presentes con ustedes. Les mando un abrazo grande y después espero una crítica constructiva de qué les pareció la disertación, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Chau, chau.